Toda la familia de mi marido se fue a la playa de Marbella a pasar 3 días, obligándome a quedarme en casa cuidando al hijo de mi cuñada. Bloqueé inmediatamente las tarjetas de crédito. A los pocos minutos, toda mi familia política me llamaba en estado de pánico. Estimados oyentes, si el destino les ha llevado a escuchar esta historia, les enviamos nuestros mejores deseos. Que disfruten del relato. Me desperté cuando las cortinas del dormitorio aún estaban cerradas, dejando apenas una estrecha rendija por la que se colaban los pálidos rayos de sol de una mañana de otoño en Madrid sobre el suelo de roble. Me estallaba la cabeza y cada articulación me dolía terriblemente tras una noche de agonía por un virus. Mi frente estaba empapada en sudor frío, pero mi garganta estaba tan seca como una tierra agrietada tras una larga sequía. Instintivamente, extendí la mano hacia el otro lado de la cama con la intención de pedirle a Alejandro que me trajera un vaso de agua tibia. Pero el colchón estaba helado, vacío y tan liso que no había ni una sola arruga que indicara que alguien hubiera dormido allí. El chalet de más de 300 metros cuadrados en el acomodado barrio de Salamanca, una propiedad que estaba exclusivamente a mi nombre desde antes de casarnos, se hallaba sumido en un silencio sobrecogedor. No se oía el habitual traqueteo de Doña Rosa en la cocina a primera hora de la mañana. No se escuchaba el golpeteo de los tacones de Lucía, mi insufrible cuñada. Tampoco las quejas murmuradas de Alejandro sobre si el café de la mañana estaba demasiado suave o muy cargado. Solo se percibía el zumbido constante del purificador de aire en un rincón de la habitación. Hice un esfuerzo por apartar el edredón de plumas y arrastré mis pies descalzos por el suelo frío. Nada más llegar al tocador, me llamó la atención una nota adhesiva de color amarillo brillante pegada en el espejo. La letra de Alejandro era torpe y descuidada, exactamente igual a la forma en que había tratado nuestro matrimonio durante los últimos 5 años. Toda la familia se ha ido a Marbella a desestresarse 3 días. Quédate en casa descansando y cuida a Mateo por Lucía. Ella lleva tiempo cansada y deprimida, necesita relajarse. Me llevo las tarjetas para pagar los gastos de todos. Apáñatelas con la comida. Me quedé paralizada, con los ojos clavados en cada palabra de aquel trozo de papel. Lo leí una y otra vez hasta aprendérmelo de memoria. Una corriente de aire helado me recorrió desde la base de la columna hasta la coronilla, barriendo el último rastro de calor que quedaba en mi cuerpo febril. Marbella, desestresarse, deprimida, esas palabras resonaban en mi cabeza, irónicas y absolutamente ridículas. Un atajo de parásitos desempleados, que vivían enteramente del dinero que yo ganaba con el sudor de mi frente. Y ahora se tomaban la libertad de irse a desestresar usando mi propio dinero, dejándome enferma en casa para cuidar de su hijo. Corrí hacia mi bolso de marca que estaba sobre el sillón. Mis manos, aunque intentaba mantener la calma, temblaban ligeramente al abrir la cremallera lateral. Mi cartera de piel de cocodrilo había sido saqueada. La tarjeta de crédito platino con un límite de €500,000, esa tarjeta a mi nombre de la que Alejandro, con toda su cara dura, me pidió una copia para invitar a sus supuestos clientes y aparentar estatus, había desaparecido. Incluso la tarjeta negra de máxima exclusividad, mi tarjeta principal que solía guardar en el compartimento más oculto, se había esfumado como por arte de magia. La habitual compostura de una directora ejecutiva se hizo añicos en un instante. Me quedé de pie en medio del lujoso dormitorio, mirando mi reflejo en el espejo. Una mujer de 36 años, pálida, con el pelo alborotado y los ojos inyectados en sangre por el agotamiento. Había llegado a pensar que, si era un poco más tolerante, si tenía paciencia y me ocupaba de que no faltara nada económicamente, esta familia viviría en paz. Había creído en esa fachada de pilar del hogar que Alejandro intentaba mantener ante sus parientes, había creído en sus promesas vacías. Pero esta nota, esta desfachatez absoluta, era una bofetada brutal a mi propia estupidez. No me consideraban una esposa, ni una nuera, ni una cuñada. Me veían como un cajero automático que no sentía dolor, que no enfermaba, una sirvienta de lujo con el título de dueña de la casa. Cuando estaba sana, me exprimían. Cuando caí enferma, rebañaron los últimos billetes y se fueron todos a disfrutar, dejándome a un niño de 3 años que ni siquiera era mío, obligándome a doblar la espalda para servirles. La comisura de mis labios se curvó en una sonrisa amarga. No derramé ni una lágrima, porque el resentimiento había congelado hasta la emoción más vulnerable. El respeto a los suegros, el título de familia feliz que tanto me había esforzado por mantener durante años, al final no era más que una comedia barata en la que yo era la única actriz que pagaba la entrada. Respiré hondo, arrugué la nota en mi mano hasta convertirla en una bolita de papel y la tiré directamente a la papelera. Mi mirada pasó de la conmoción y la decepción a una frialdad afilada como una cuchilla de afeitar. ¿Querían desestresarse? Muy bien. Íbamos a ver cómo se desestresaba esta pandilla de sanguijuelas sin el dinero de esta tonta. Mientras mi mente hervía con cálculos fríos, un llanto agudo rompió el silencio de la casa.
El sonido provenía de la habitación de invitados en la segunda planta, donde se alojaban Lucía y Mateo. Mamá, mamá, mamá Lucía. El llanto balbuceante del niño de 3 años, aterrorizado al despertarse en una enorme habitación sin ningún adulto a la vista, fue como un jarro de agua fría en mi cara, sacándome de mi trance de odio. Arrastré mis pesados pies fuera de la habitación y caminé por el pasillo. Con cada paso, el pasado resurgía como fantasmas acechando mi mente. Recordé el primer día que pisé la casa de Alejandro. Mi suegra, doña Rosa, sentada arrogantemente en el sofá de cuero clásico, me escudriñó de pies a cabeza como quien evalúa una mercancía. Torció el gesto quejándose de que yo era mayor, de que tenía cara de tener demasiado carácter para su hijo, pero luego aceptó con una sonrisa de oreja a oreja el coche de lujo que le compré a Alejandro como regalo de bodas para que pudiera desplazarse cómodamente. A partir de ahí, comenzaron mis días de infierno como nuera. Aunque vivíamos en mi chalet, doña Rosa siempre se comportaba como si fuera la reina y yo la mantenida. Cada mes tenía que darle miles de euros para los gastos de la casa, pero en la mesa solo había verduras cocidas, pollo hervido y reproches constantes. ¿De qué sirve que una mujer sea tan buena en los negocios?, solía decir. El dinero que ganas es una ilusión. Si ni siquiera tienes tiempo para darle un hijo a mi Alejandro y cuidar de la casa, ¿de qué sirves? Eres una mujer fría, a tu edad ya estás pasada de rosca. Mi hijo se casó contigo por lástima, a tu edad ya estás pasada de rosca, nadie más te querría. En cuanto a Alejandro, el hombre que ostentaba el título de marido, era un fanfarrón hasta dar pena. El dinero para su coche, el dinero para abrir su supuesta empresa, el dinero para que su hermana se fuera de fiesta, todo salía de mi bolsillo. Pero fuera, delante de sus parientes y amigos, siempre se daba golpes en el pecho proclamándose el pilar de la familia, el director de éxito que mantenía a su mujer, la cual, según él, solo sabía hacer un par de tareas domésticas. Yo aguantaba, guardaba silencio porque quería mantener la dignidad de mi marido, por la estupidez de una mujer enamorada que creía que su sacrificio sería recompensado. Y para colmo, Lucía, mi queridísima cuñada, una madre soltera perezosa, juerguista y derrochadora, había utilizado el nombre de mi empresa para pedir dinero prestado a usureros, comprarse ropa de marca, irse de discotecas en Madrid hasta el amanecer y dejar al niño tirado en casa para que yo lo cuidara. Empujé suavemente la puerta de la habitación. Mateo estaba sentado en el colchón, con la cara llena de mocos y lágrimas, abrazando con fuerza su osito de peluche desgastado. Al verme, el niño se detuvo un instante. Sus grandes ojos redondos me miraron con recelo. Sabía que yo no era su madre y era lo bastante inteligente como para percibir el ambiente asfixiante de esta casa cada vez que su abuela y su madre estaban presentes. Tita Isabel, murmuró el niño con voz temblorosa por el miedo. Mi corazón, aunque congelado por la venganza, dio un vuelco. Me acerqué, me senté en el borde de la cama, cogí un pañuelo de papel y le limpié las lágrimas de su carita. Este niño no tenía la culpa, era solo la pobre víctima de una madre irresponsable y una familia podrida. Mi odio iba dirigido a esos monstruos con apariencia de adultos, bajo ningún concepto debía recaer sobre un niño inocente. Mamá Lucía se ha ido de viaje, te quedas en casa con la tita Isabel. Sé bueno, Mateo, la tita te preparará un caldo de pollo con fideos, ¿quieres? Intenté forzar mi voz para que sonara lo más dulce posible, mientras mi mano acariciaba su escaso cabello fino. Mateo parpadeó y su pequeño estómago rugió de hambre. Asintió obedientemente y rodeó mi cuello con sus dos bracitos. El abrazo de un niño de 3 años era puro y extrañamente cálido, en total contraste con la frialdad de su propia sangre. Llevé a Mateo en brazos a la cocina. Esta cocina moderna y equipada, valorada en decenas de miles de euros, nunca había albergado el verdadero calor de un hogar. Senté al niño en su trona, abrí la nevera y saqué un poco de pollo y fideos. Mientras cortaba la carne y preparaba el caldo, el sonido del cuchillo contra la tabla resonaba rítmicamente. Cocinaba para el niño con la ternura de una mujer, pero en mi cabeza, los engranajes de la máquina de la venganza ya habían empezado a moverse, encajando perfecta y despiadadamente. Podía ser compasiva con los niños, pero con esos adultos miserables sería un demonio. El caldo estaba en su punto, desprendiendo un aroma delicioso. Lo serví en un bol, lo soplé pacientemente para que se enfriara y le di de comer a Mateo cucharada a cucharada. Viendo al niño comer con apetito, mis ojos se oscurecieron. Come bien, pequeño, porque pronto tu madre y tu abuela no tendrán cabeza para ocuparse de ti. Tras darle de comer a Mateo, encendí la televisión y le puse su canal de dibujos animados favorito en el salón. El espacio se llenó con la alegre música de los personajes animados. Volví a la cocina y me preparé un café expreso bien cargado, sin azúcar. El sabor amargo me bajó por la garganta, despertando cada célula nerviosa adormecida por la enfermedad. Extrañamente,
La fiebre de la mañana parecía haberse evaporado. Lo único que quedaba en mí ahora era una lucidez escalofriante, fría y despiadada, el amor. Esa emoción de lujo se había pudrido en mi interior desde el momento en que cogí aquella nota adhesiva. Había dedicado mis mejores años, había venerado a esa familia poniéndola en un pedestal. ¿A cambio de qué? De un saqueo descarado, de una traición sin límites. Hubo un tiempo en que temí la ruptura, temía los cotilleos de la gente, temía que se rieran de la brillante directora Isabel, triunfadora en los negocios pero fracasada en su propio dormitorio. Pero hoy, ese falso orgullo ya no me importaba. Cuando acorralan a una persona, cuando le extraen hasta la última gota de sangre, pierde el miedo. Dejé la taza de café sobre la mesa de cristal, abrí mi portátil y mis dedos teclearon rápidamente. La pantalla se iluminó, mostrando la interfaz del software de gestión financiera de mi empresa y mis cuentas personales. Deslicé el ratón para comprobar los movimientos de saldo. 8 de la mañana, una transacción con la tarjeta adicional por valor de 1.500 euros en una boutique de lujo en el aeropuerto de Barajas. 11 de la mañana, una transacción de 400 euros en un restaurante de mariscos en Marbella. La comisura de mis labios se curvó en una sonrisa de desprecio. Disfrutar gastando el dinero del sudor de otros es maravilloso, ¿verdad? Vamos a ver cuánto os dura la alegría. Cogí mi teléfono móvil y marqué el número directo de Fernando, el director de la sucursal del banco BBVA, donde gestionaba todo el flujo de caja de mi empresa y mis finanzas personales. Hola Isabel, ¿qué asunto urgente tienes para llamar a tu banquero justo a la hora de comer? La voz grave de Fernando sonó al otro lado de la línea, con el respeto habitual reservado para un cliente VIP con uno de los mayores volúmenes de depósitos de la sucursal. Me recosté en el respaldo de la silla, con un tono de voz totalmente plano, sin la más mínima ola de emoción. Fernando, perdona que te moleste. Necesito que avises inmediatamente al departamento de tarjetas para que bloqueen de urgencia todo el sistema de tarjetas de crédito a mi nombre, incluyendo una tarjeta negra Signature y 2 tarjetas adicionales platino. Bloquéalas en este mismo instante, sin perder un segundo. Fernando se quedó callado unos segundos, probablemente sorprendido por mi tono tan sumamente tajante. Bloqueo de urgencia, ¿has perdido las tarjetas o han robado tus datos? Aviso a la central para que lo hagan ya mismo. ¿Pero necesitas que revisemos las transacciones de esta mañana? No hace falta revisar nada. Soy yo quien las bloquea. Y Fernando. Di un sorbo más al café negro, sin apartar los ojos de los números que bailaban en la pantalla. Congela también las 2 cuentas corrientes secundarias que abrí para que las usaran mis familiares. Corta todo acceso, a partir de este minuto, que el banco simplemente rechace cualquier intento de pago e indique que la tarjeta está bloqueada, sin dar detalles a quien la tenga en la mano. Entendido, en 2 minutos el sistema bloqueará todo. Si necesitas algo más, llámame directamente. Fernando llevaba muchos años trabajando conmigo. Era lo bastante inteligente como para no hacer preguntas sobre mis motivos. Gracias, dije, y colgué. Un seco golpe resonó cuando dejé caer el teléfono sobre la mesa de madera. La primera red había sido lanzada. Cerré los ojos, imaginándome la escena en Marbella en ese momento. Seguramente mi suegra estaría moviendo la pierna mientras sorbía ruidosamente una sopa de marisco carísima. Y mi marido estaría mirando al mundo por encima del hombro, creyéndose el rey del mambo. Estaban acostumbrados a pedir dinero con la mano extendida, acostumbrados a pasar la tarjeta sabiendo que alguien detrás se partía el lomo para pagar la deuda. No sabían que la única fuente de vida que alimentaba su arrogancia acababa de ser cortada de raíz con un solo clic. Me quedé sentada con los brazos cruzados, mirando hacia el jardín bañado por el sol. Todo en esta casa lo había comprado yo, desde las baldosas del patio hasta la lámpara de araña de cristal del techo, y aún así, había dejado que esos extraños actuaran como reyes y señores durante tantos años. Me levanté, me desperecé con una sensación refrescante, una sensación de libertad y poder corría por mis venas. Ya no era la nuera sumisa y sufridora. A partir de este momento, yo tenía el poder de vida o muerte. El juego no había hecho más que empezar, Alejandro. Para saber qué estaban haciendo los parásitos de mi familia, no tenía que ir muy lejos. Cogí el iPad de la mesa y abrí Facebook con soltura. Como era de esperar, en lo alto del muro de noticias había fotos y un video en directo emitido desde la cuenta de Lucía. Mi desastrosa cuñada vivía para los likes y las visitas falsas. Fuera donde fuera, tenía que presumir ante todo el mundo de que era una mujer de dinero, aunque en su bolsillo no hubiera ni un céntimo ganado por ella misma. En la pantalla del iPad, esa sanguijuela estaba emitiendo en directo, hablando sin parar con los labios pintados de un rojo chillón. Detrás de ella se veía el escenario de uno de los restaurantes de mariscos más caros y lujosos de Marbella, donde una simple comida costaba el sueldo de varios meses de un trabajador normal. Hola a todos. Hoy la familia se ha venido a Marbella a cambiar de aires.
Vamos a picar un poco de langosta azul y unos percebes gallegos. Estábamos muy estresados y teníamos que darnos un capricho, amores. La voz de Lucía sonaba chillona y empalagosa. Movió la cámara a propósito para mostrar la enorme mesa repleta de los manjares más exquisitos. El humo de una paella de mariscos se mezclaba con el rojo brillante de unas enormes langostas. La cámara giró hacia la cara de mi suegra. Doña Rosa estaba sentada arrogantemente en el centro. Llevaba al cuello un cordón de oro macizo del grosor de un dedo meñique, y sostenía unas pinzas para marisco en la mano. Estaba partiendo con entusiasmo la pinza de una langosta gigante, masticando ruidosamente, con ambos lados de la boca brillando por la grasa. ¿Está rico, mamá? Lucía acercó el teléfono a la cara de doña Rosa. Ella levantó la vista, sonrió con suficiencia, y su voz aguda resonó por todo el restaurante. Riquísimo. Ay, hija, si se tiene dinero, ¿por qué no darle gusto al paladar? Hay que viajar y disfrutar a lo grande, no quedarse escondida en casa como esa tortuga miedosa. Aunque gane montañas de oro, se va a pudrir en vida. Hija, toda la razón, mamá. La voz de Alejandro sonó desde fuera de plano. La cámara giró. Mi marido estaba sentado con las piernas cruzadas, sosteniendo un puro habano que me había regalado un socio las navidades pasadas, con la cara levantada hacia el techo. Llevaba puesta una camisa de marca impecable, la misma que había visto facturada en la tarjeta esa mañana. El dinero se gana para gastarlo. Por muy buena que sea una mujer trabajando, tiene que saber cuál es su sitio y servir a la familia de su marido. Que se quede en casa cuidando a los niños y limpiando. El dinero que gana, la empresa que montó, al final todo será nuestro. Tenemos que disfrutarlo nosotros primero, ¿verdad? Alejandro se jactó. Totalmente de acuerdo. Mi cuñada Isabel será muy buena ganando dinero, pero es muy paleta. Aunque saliera, no sabría ni qué comer ni qué ponerse. Bueno, como ella está muy ocupada haciendo de chacha, nosotros gastamos el dinero por ella para que la economía fluya. ¡Ja, ja, ja! Lucía soltó una carcajada exagerada, pasándose la mano por su falso pelo ondulado, posando satisfecha ante la cámara. Los reproches, las burlas y los comentarios desvergonzados de esos tres resonaban claramente en el silencioso salón de mi casa. Cada palabra era como una aguja envenenada clavándose en mis oídos. Se comían mi comida, gastaban mi dinero manchado de sudor y lágrimas, y encima utilizaban mi humillación como espectáculo para divertir a la gente en las redes sociales. Me senté con las piernas cruzadas en el sofá, sosteniendo la taza de café ya frío, viendo tranquilamente el directo. Si hubiera sido la Isabel del día anterior, seguramente me habría tapado la cara llorando a mares de pura frustración y dolor. Pero la Isabel de hoy solo sentía un desprecio absoluto. Miré la cara petulante de Alejandro, el rostro afilado de mi suegra y la sonrisa hipócrita de mi cuñada, y de repente sentí una extraña y profunda satisfacción. Reíd, reíd bien alto, comed hasta hartaros y bebed todo lo que podáis, porque este será el final del banquete, la última partida que jugaréis con mi dinero. Esta comedia de falsa alta sociedad estaba a punto de bajar el telón. Deslicé el dedo suavemente por la pantalla, dejé un icono de me divierte justo en medio del directo de Lucía, y luego apagué tranquilamente la pantalla. El silencio volvió a reinar, pero la tormenta que estaba a punto de golpear ese restaurante en la costa sería más feroz que nunca. El mediodía transcurrió en un silencio pesado. Acababa de fregar unos platos en el fregadero cuando Mateo empezó a llorar en el salón. El niño tenía la cabeza apoyada en un cojín, con la cara roja. Corrí hacia él, le puse el dorso de la mano en la frente, ardía. Se había contagiado de mi virus. Pobre niño, su madre biológica estaba demasiado ocupada pelando langostas y emitiendo en directo, mientras él gemía enfermo en casa. Rápidamente le puse paños de agua tibia en la frente y fui a buscar paracetamol. Mi botiquín se había quedado sin los sobres infantiles. Recordando vagamente que el otro día Lucía había comprado una caja por si acaso y la había tirado en su habitación, calmé al niño para que se quedara quieto y subí a la segunda planta. Nada más abrir la puerta de la habitación donde se alojaban, tuve que fruncir el ceño y taparme la nariz. La habitación apestaba a perfume barato, mezclado con el olor a humedad de montones de ropa de marca que se ponía y no lavaba, tirada por la cama y el suelo, con el maquillaje esparcido por todo el tocador. Reprimiendo el asco, me acerqué a la mesilla de noche para buscar la medicina. El primer cajón estaba lleno de recibos de compras, envoltorios de caramelos y trastos inútiles. Ni rastro de la medicina. Abrí el segundo cajón. Este tenía una pequeña cerradura, pero no estaba pasada la llave, solo encajada. Mi curiosidad natural, combinada con la intuición de una mujer de negocios, me hizo tirar del cajón por completo. Dentro no había medicamentos, solo una pequeña caja de metal y una gruesa carpeta de documentos. Los bordes de los papeles amarillentos asomaban de una funda de plástico transparente. Cogí la carpeta, y en la portada,
Unas enormes letras en negrita me saltaron a la vista. Contrato de préstamo personal. El corazón me dio un vuelco. Pasé rápidamente las páginas. Me mareé al ver aquellas cifras impensables. 20.000 euros, 40.000 euros, 50.000 euros. Todos eran préstamos con unos tipos de interés usurarios, préstamos del mercado negro. Pero lo que hizo que la sangre se me helara en las venas, dejándome paralizada como si me hubiera caído un rayo, fue el apartado del prestatario. La parte A era un grupo de prestamistas usureros de los bajos fondos de Madrid, y la parte B, el prestatario, Isabel, mi DNI, mi dirección. Y en la parte inferior de la esquina derecha, una firma falsa con mi nombre, imitada a la perfección, junto a una huella dactilar en tinta roja. Me temblaban las manos. Lucía, mi maldita cuñada, se había atrevido a usar mis datos personales y mi título de empresaria para pedir préstamos usureros y financiar sus vicios y fiestas. Y lo que era más aterrador, no podía haber falsificado esa firma ella sola. ¿Cómo iba a conocer el diseño exacto de mis firmas para los contratos? Busqué desesperadamente entre los papeles del fondo de la carpeta. Cayó otra hoja, esta vez no era de Lucía. Contrato de prenda de acciones. Garante pignoraticio. Alejandro. Objeto. Pignoración del 15% de las participaciones de Isabel S.L., la empresa de la que yo era directora y propietaria al 100%, a favor de una financiera de empeños como garantía de la deuda de Lucía. En la parte inferior, una firma electrónica validada con mi certificado digital. Alejandro había robado las contraseñas de mi ordenador y utilizado mi identidad digital, la cual yo guardaba celosamente, para avalarla. La caja fuerte cuya contraseña solo conocíamos Alejandro y yo. La caja de Pandora se había abierto de par en par, exponiendo la verdad más repugnante y cruel. No solo me estaban vaciando las cuentas, no solo se reían de mí, sino que me estaban apuñalando por la espalda, conspirando juntos para desviar mis bienes y convertirme en deudora de más de 100.000 euros por los asquerosos errores de su familia. Mi marido, el hombre con el que compartía la cama todas las noches, era el ladrón que robó la contraseña de la caja fuerte, ayudando a su hermana a estafar y robar a su propia mujer. Me quedé de pie en medio de aquella habitación apestosa, apretando la carpeta con tanta fuerza que mis nudillos se volvieron blancos y el papel se arrugó bajo la presión. El doloroso sentimiento de traición dio paso a una furia extrema, ardiendo como el fuego del infierno en mi pecho. La ley. Sí, tendría que recurrir a la ley. El juego familiar se había acabado. Ahora era el momento de sacar a estas ratas de alcantarilla a la luz y meterlas en una jaula. No sabían que, al meterse con el instinto de una mujer de negocios, el precio a pagar sería su propia vida. Al mismo tiempo, en el restaurante de mariscos más caro de Marbella, con la absurda vanidad de Alejandro y la arrogancia de doña Rosa y su hija, la comedia de la alta sociedad de estos parásitos llegaba a su fin. Y el precio de un banquete que no les correspondía estaba a punto de cobrarse. Un seco pitido sonó. El reloj marcaba casi las 2 de la tarde. La mesa era un caos de caparazones de langosta desmenuzados, tapas de paelleras relucientes de grasa y varias botellas de vino francés de primera categoría completamente vacías. Alejandro se desperezó y se recostó en la silla tapizada en cuero, frotándose la barriga abultada y tensa por haberse atiborrado de manjares. Soltó un eructo sonoro para demostrar lo a gusto que estaba. Miró de reojo a la mesa de al lado, donde estaban sentadas unas chicas jóvenes, y se aclaró la garganta a propósito, haciendo girar las llaves falsas de un coche que había comprado por internet para aparentar. Chico, tráeme la cuenta. Alejandro hizo un gesto con la mano, llamando al camarero en voz alta, asegurándose de que todos los presentes supieran que él era un hombre rico al que no le importaban los precios. El camarero se acercó educadamente, sosteniendo una libreta de cuero negro con un largo recibo. Sí, por supuesto. En total son 1.300 euros. El restaurante ha tenido la cortesía de invitarles a los postres y las bebidas digestivas. Al escuchar la cifra de 1.300 euros, doña Rosa se quedó paralizada por un segundo, y la sonrisa en sus labios se marchitó a la mitad. 1.300 euros por una comida. Eso era más de lo que cobraba de pensión en un mes. Lucía seguía pegada a la pantalla de su teléfono, absorta en responder a los comentarios envidiosos de sus amigos virtuales, pero Alejandro agitó la mano sin inmutarse. Para él, gastar 1.000 euros o 10.000 era lo mismo. Al fin y al cabo, el dinero no salía de su bolsillo. Págalo con la tarjeta, trae el datáfono, lo pasamos aquí mismo. Es más cómodo, ordenó Alejandro con tono prepotente, sacando de la cartera que le regalé el año pasado la reluciente tarjeta platino. La sostuvo entre dos dedos y se la tendió al camarero con todo el orgullo del mundo. El camarero insertó ágilmente la tarjeta en el datáfono y tecleó la cantidad. La máquina emitió un zumbido, la pantalla parpadeó en rojo y apareció un mensaje claro. Transacción denegada. Tarjeta bloqueada.
El camarero frunció un poco el ceño, levantó la vista hacia Alejandro y sonrió con disculpa. Disculpe, señor, la máquina indica un error. El sistema dice que su tarjeta está bloqueada. ¿Tiene otra tarjeta o tal vez sea un fallo de la red? ¿Fallo de qué? Mi tarjeta VIP tiene un límite astronómico. ¿Cómo va a dar error por 1000 miserables euros? Pásala de nuevo. ¿Cómo trabajáis aquí, que vuestras máquinas son una basura? Alejandro frunció el ceño y refunfuñó, empezando a sentirse un poco avergonzado al ver que la gente de las mesas vecinas se volvía a mirar. El camarero volvió a pasar la tarjeta por segunda vez. Y por tercera, el mismo sonido y el mismo mensaje despiadado de tarjeta bloqueada. En ese momento, la atmósfera de arrogancia en la mesa comenzó a diluirse, dando paso a una incomodidad asfixiante. Doña Rosa dejó de hurgarse los dientes con el palillo y se enderezó, parpadeando mientras miraba fijamente a su hijo. Lucía también dejó el teléfono, con cara de desconcierto. Alejandro empezó a sudar frío. Rebuscó frenéticamente en su cartera y sacó la segunda tarjeta negra, la principal a mi nombre, que había robado a escondidas. Toma, pasa esta. Seguro que la otra se ha bloqueado por falta de uso. Pasa esta, no necesita PIN, gritó Alejandro, intentando salvar la poca dignidad que se le estaba desmoronando, pero el resultado fue el mismo. Las 3 tarjetas que ofreció, incluidas las 2 adicionales y la principal, fueron rechazadas implacablemente por el datáfono. La incomodidad se transformó de lleno en pánico. La cara de Alejandro pasó del rojo intenso al blanco cadavérico. Tartamudeando, sus manos torpes rebuscaron en la cartera buscando algo de efectivo, pero no había ni un solo billete grande. Al ver la actitud nerviosa y furtiva de los clientes, el dueño del restaurante, un andaluz fornido de mediana edad con los brazos llenos de tatuajes, salió de detrás de la barra con cara de pocos amigos. En una zona turística como aquella, las historias de clientes que intentaban irse sin pagar o que aparentaban lo que no tenían no eran nada nuevo para él. ¿Qué pasa, amigo? Mis máquinas han cobrado miles de euros a grupos enteros esta mañana sin problemas. ¿Y a ti te fallan las 3 tarjetas? En resumen, ¿tienes dinero para pagar o pensabas comer gratis en mi casa? Rugió el dueño, dando un fuerte manotazo en el borde de la mesa. Los platos temblaron. Varios camareros robustos se acercaron lentamente, rodeando la mesa de los 3. Doña Rosa se sobresaltó, temblando como una hoja, y se agarró del brazo de Alejandro, lloriqueando. «Ay, Dios mío, señor dueño. Venimos de viaje, a un restaurante tan bueno. ¿Cómo nos va a faltar el dinero? Seguro que es el banco. Alejandro, llama ahora mismo a Isabel, dile que haga una transferencia inmediatamente». Lucía, con la cara más pálida que la cera, se encogió en su silla, sin atreverse a respirar fuerte. Alejandro sacó su teléfono temblando, y sus manos torpes marcaron mi número. La humillación se reflejaba en cada músculo de su cara. Su fachada de millonario se había resquebrajado, revelando su verdadera naturaleza, un parásito patético acorralado a plena luz del día. Yo estaba sentada con las piernas cruzadas en un sillón de mimbre en el porche de mi casa, sirviendo calmadamente agua hirviendo en una tetera de barro. El aroma de una buena infusión de manzanilla con anís se extendió por el aire, disipando el olor sofocante a medicamentos. Mateo había dejado de tener fiebre después de tomar el jarabe. El niño dormía profundamente en el sofá del salón. El ambiente era tranquilo, extrañamente apacible. La calma antes de la tormenta. El teléfono móvil sobre la mesa de cristal empezó a vibrar ruidosamente. En la pantalla aparecían las palabras marido amoroso. Ese era el nombre de contacto que, 3 años atrás, Alejandro había cambiado él mismo en mi teléfono para demostrar su supuesto cariño. Ver esas palabras en este momento solo me daba náuseas. El tono de llamada sonaba insistente, desesperado, como un animal acorralado debatiéndose en un callejón sin salida. No tenía prisa por contestar. Di un pequeño sorbo a la infusión caliente, sintiendo su sabor en la punta de la lengua y el dulzor en la garganta. Esperé hasta que el primer tono se apagó y comenzó el segundo intento antes de deslizar el dedo índice para contestar, pulsando perezosamente el icono del altavoz. ¿A qué estás jugando, Isabel? ¿Te has vuelto loca? ¿Por qué están bloqueadas las tarjetas? Desbloquéalas ahora mismo. ¿Quieres matarnos? El rugido de Alejandro sonó al otro lado de la línea, furioso, aterrado y mezclado con la humillación que intentaba reprimir. De fondo, podía escuchar claramente el bullicio de la gente, el sonido metálico de los platos y las maldiciones del hombre desconocido. Dejé la taza de té sobre la mesa, con una voz tan plana que no mostraba ni la más mínima emoción. Mis tarjetas, mi dinero, las bloqueo si quiero. ¿Algún problema? ¿Cómo te atreves a hablar así? ¿Has llamado tú al banco para bloquearlas? Llama ahora mismo para desbloquearlas y haz una transferencia de 1.300 euros al número de cuenta del restaurante X. Inmediatamente,
Está montando un escándalo aquí. A mamá le está subiendo la tensión. Alejandro gritaba tartamudeando, intentando darme órdenes con ese tono machista al que estaba acostumbrado. Todavía pensaba que yo era la estúpida Isabel que, con un par de gritos, sacaría sumisamente la cartera para salvarlo. A través del teléfono, la voz aguda de doña Rosa interrumpió a su hijo, tan chirriante como unas uñas rascando un cristal. No era desgraciada, te estás rebelando. ¿Vas a dejar que tu suegra muera de vergüenza en esta tierra? Si no transfieres el dinero ahora mismo, te juro que vuelvo y te arranco la cara. Te echaré de mi casa. El llanto desconsolado de Lucía también se coló en la llamada. Isabel, ayúdame. Van a pegarle a mi hermano. Haz la transferencia rápido, por favor. Me eché a reír, una carcajada sonora, liberadora y salvaje. Mi risa resonó por el altavoz, fría y afilada como dagas apuñalando el falso orgullo de la gente al otro lado de la línea. Se quedaron paralizados, los insultos de doña Rosa cesaron. Probablemente no esperaban que la persona que siempre bajaba la cabeza y aguantaba se atreviera a burlarse de su miseria. ¿De qué te ríes? ¿Estás loca? Transfiere el dinero ya, siseó Alejandro entre dientes. Me incliné hacia el teléfono, articulando cada palabra con claridad y rotundidad, con un tono impregnado de la crueldad de una mujer que ha agotado todo su afecto. Escuchadme bien. Atajo de parásitos. El dinero es mío, las tarjetas están a mi nombre. Os vais por ahí de fiesta, pedís langosta y caviar, invitáis con mi dinero sin siquiera decírmelo y me dejáis enferma en casa cuidando a vuestro hijo. ¿Y ahora que os habéis llenado la boca queréis que pague yo? Si os vais de vacaciones con mi dinero sin avisarme, podéis poneros a fregar platos para pagar la deuda. Y suegra, si es tan lista, que llame a los mafiosos de Vallecas para que vengan a salvar a su adorado hijo. Tú, maldita zorra. La voz de doña Rosa se quebró de la rabia, sin poder articular palabra. Isabel, no te pases de la raya. Soy tu marido, rugió Alejandro como último recurso. ¿Marido? Un tipo que roba las tarjetas de su mujer y conspira con su hermana para falsificar firmas y pignorar la empresa de su esposa para pagar sus vicios no merece ni el título de animal de compañía, mucho menos el de marido. En cuanto terminé de hablar, la línea se quedó en un silencio mortal. Solo se escuchaba la respiración agitada y aterrorizada de Alejandro. Lo había entendido. Sabía que yo había descubierto el espantoso secreto de aquel cajón medio abierto. El pánico por no tener dinero para pagar la comida no era nada comparado con el terror de ver su crimen al descubierto. Que disfrutéis fregando los platos, dije, y pulsé el botón rojo. La llamada terminó. Sin dudar un segundo deslicé la pantalla del teléfono, bloqueé el número de Alejandro, bloqueé el de doña Rosa, cortando cualquier comunicación y cualquier última esperanza de rescate para aquel enjambre de sanguijuelas. El teléfono volvió a quedar quieto sobre la mesa. Levanté la taza y me bebí el último sorbo. La infusión se había enfriado, pero su profundo regusto dulce nunca me había resultado tan satisfactorio. Mientras yo disfrutaba de la paz en mi chalet, en Marbella, la pesadilla de doña Rosa y sus hijos acababa de empezar. Sin mí para cubrirles las espaldas, sin la tarjeta mágica sin límite, su fachada de alta sociedad se despedazó como un frágil papel de seda arrojado a una sartén de aceite hirviendo. Justo después de que colgara y los bloqueara, Alejandro se quedó de piedra en medio del restaurante, pálido y sudando a mares. Pulsaba el botón de rellamada frenéticamente, pero la única respuesta que obtenía era la voz robótica del buzón de voz. El dueño tatuado perdió la paciencia. Hizo un gesto a sus dos fornidos camareros, que se acercaron, agarraron a Alejandro por el cuello de su camisa de diseño y lo arrastraron al centro del salón. ¿Qué pasa? ¿Cuándo va a mandar el dinero tu rica mujercita? Si no tienes pasta, te desnudo, te ato y te tiro a la calle para que te vea todo el mundo. Un miserable como tú, atreviéndose a pedir langosta, gruñó el dueño, soltándole un sonoro bofetón en la cara a Alejandro. El golpe no fue excesivamente fuerte, pero bastó para destrozar la falsa ilusión de orgullo de aquel hombre engreído. Alejandro se agarró la cara, retrocedió tambaleándose y tembló sin atreverse a articular palabra. Doña Rosa, al ver a su niño mimado siendo golpeado, se volvió loca de angustia y se lanzó hacia adelante. ¡Ay, por el amor de Dios, que lo matan! No pegue a mi hijo, nosotros lo pagamos. ¿Pagar con qué? ¿Dónde está el dinero? El dueño la miró con furia. Doña Rosa temblaba de pies a cabeza. Con sus manos arrugadas y temblorosas, se desabrochó el grueso cordón de oro de 18 quilates que llevaba en el cuello. El cordón que yo misma le había comprado, apretando los dientes, para su cumpleaños el año pasado. Ahora, se lo entregaba sumisamente con ambas manos al dueño del restaurante. Tome, esto es oro puro. Solo con el peso vale más de 1000 euros, y por la pequeña diferencia, tú, ¿dónde está tu teléfono? El dueño levantó la barbilla señalando a Lucía, que estaba encogida en una esquina de la mesa.
Lucía rompió a llorar a mares. Abrazó contra su pecho su flamante iPhone 15 Pro Max de titanio. Era su herramienta para vivir en su mundo de fantasía, su posesión más preciada que había comprado a plazos con mi tarjeta el mes anterior. No, por favor, es mi teléfono. Si no tengo teléfono no sé qué hacer. Lloró amargamente, como si le fueran a arrancar la vida. Si no me lo das, te quito el bolso ese de marca que llevas, se acercó el camarero. Sabiendo que no podía retenerlo, Lucía apretó los dientes, se secó la cara mientras aullaba y entregó su último modelo de móvil temblando. Después de tasar los objetos y obligarla a borrar su cuenta de iCloud, los hombres soltaron de mala gana a los tres, acompañándolos a la puerta con una buena retahíla de insultos. Los tres individuos que aquella misma mañana habían salido del taxi con el pecho hinchado como reyes y reinas, ahora se arrastraban miserables, con las caras demacradas, bajo el sol abrasador de Marbella. Caminaron 2 kilómetros hasta el resort de 5 estrellas, sin atreverse a llamar a un taxi porque no les quedaba ni un céntimo suelto en los bolsillos. Alejandro caminaba cabizbajo, sin atreverse a mirar a nadie. Lucía caminaba frotándose las lágrimas y quejándose amargamente por haber perdido su móvil. Y doña Rosa, sintiendo la pérdida de su cadena de oro, llena de humillación y resentimiento, caminaba maldiciéndome sin cesar con las palabras más venenosas. Pero el karma aún no había terminado con ellos. Al llegar a la recepción del lujoso resort, cuando estaban a punto de colarse en su habitación con aire acondicionado para huir de la bochornosa realidad, la recepcionista los detuvo con una sonrisa perfectamente profesional. Buenas tardes, señores. Lamento informarles de que su habitación ha sido bloqueada temporalmente. El depósito de garantía con tarjeta de crédito que proporcionaron esta mañana acaba de ser rechazado por el banco porque la tarjeta ha sido bloqueada de emergencia. Por favor, abonen el importe en efectivo o con otra tarjeta para que podamos reactivar su acceso. La dulce y educada voz de la recepcionista fue para ellos como un trueno ensordecedor. Alejandro se derrumbó sobre el mostrador de mármol. No tenían efectivo. Habían empeñado el móvil. Habían entregado el oro. ¿Con qué iban a pagar los más de 1.000 euros por noche en aquel paraíso terrenal? No hubo milagro. Los guardias de seguridad del resort exigieron firmemente a los tres que cogieran su equipaje y abandonaran el recinto. Fueron arrojados literalmente a la calle, arrastrando sus maletas de diseño y sus bártulos, expulsados como los estafadores que realmente eran. El precio de la falsa vanidad y de vivir parasitariamente por fin empezaban a pagarlo. El reloj marcaba las 11 de la noche. El chalet estaba inmerso en un silencio sepulcral, solo roto por el canto de los grillos en el jardín. Mateo dormía plácidamente después de su último biberón. Preparé una nueva cafetera. Abrí de par en par los ventanales del salón para dejar entrar la brisa nocturna y me senté en silencio en el sofá de cuero italiano a esperar. Un coche oscuro se deslizó silenciosamente y aparcó frente a la puerta de mi casa. Un hombre con camisa blanca y un maletín de cuero bajó del coche. Era Carlos, el abogado corporativo de mi empresa y un viejo amigo de mis años de universidad. Al recibir mi llamada urgente a las 10, Carlos no hizo muchas preguntas. Solo me dijo que preparara los documentos y que estaría allí de inmediato. Le abrí la puerta. Carlos entró y me miró con una mezcla de lástima y respeto. Él era quien mejor sabía lo mucho que había trabajado para levantar la empresa y era perfectamente consciente de lo podrida que estaba la fachada familiar que yo había intentado mantener. ¿Estás bien, Isabel? Carlos dejó el maletín sobre la mesa de roble oscuro y se sentó en la silla de enfrente. Perfectamente, Carlos. Nunca he estado más lúcida. Empujé una taza de café caliente hacia él y luego, con la mano, le acerqué la pila de documentos que había encontrado en el armario de Lucía a mediodía. Echa un vistazo. Esto es lo que desenterré por accidente de entre la basura de mi querida cuñada. Carlos tomó un pequeño sorbo de café, se ajustó las gafas de montura metálica y sacó cada hoja para examinarla bajo la luz cálida de la lámpara. El silencio era tan absoluto que se oía el crujido del papel cada vez que Carlos pasaba la página. Cuanto más leía, más se fruncía el ceño de aquel experimentado abogado. Su expresión pasó de la concentración al asombro y finalmente a una clara indignación. Por Dios, Isabel, esto no es ninguna broma. ¿Sabes cuántos años de cárcel vale esta basura? Carlos levantó la vista y me miró con voz grave. Por eso te he llamado a medianoche. Quiero saber exactamente cuánto tiempo puede atraparlos la red de la justicia. Me recosté en el respaldo, entrelazando las manos, con la mirada fría como el hielo. Carlos desplegó los 3 contratos sobre la mesa, golpeando con el dedo las zonas con las firmas falsificadas y el sello rojo. En primer lugar, el préstamo usurario de Lucía. Utilizó tu DNI y falsificó tu firma para obtener un préstamo que asciende a más de 100.000 euros. Esto constituye un delito de falsedad documental, sumado al delito de estafa, dado que la cantidad supera con creces el límite para ser considerado agravado.
Lucía se enfrenta a una pena de hasta 6 años de prisión por un delito agravado. Se detuvo un momento para observar mi reacción. Al ver que seguía impasible, Carlos señaló el segundo documento. En segundo lugar, y más grave, el contrato de prenda de las participaciones de la empresa. Alejandro tiene acceso a la casa, conoce la caja fuerte, robó el sello de la sociedad y falsificó tu firma para pignorar las acciones como garantía. Alejandro es cómplice necesario, con un papel activo en la comisión de un delito penal. Se enfrentará a una pena similar por estafa y falsedad. ¿Pueden alegar que se trata de un conflicto por bienes gananciales? Pregunté, aunque en mi cabeza ya había analizado cada resquicio legal. Absolutamente no, Carlos negó con rotundidad. La empresa es un bien privativo anterior al matrimonio, igual que esta casa. Además, tenéis separación de bienes. Alejandro no figura en el registro mercantil, no posee ni una participación legal. El acto de usar el sello y falsificar la firma es un delito penal clarísimo. Aquí no entra el derecho de familia. Las pruebas son abrumadoras. Si presentamos esto a la policía, en menos de 48 horas se dictará una orden de prisión provisional. Asentí y la comisura de mis labios se elevó ligeramente. Perfecto. Redáctame la denuncia penal. Quiero que el expediente sea impecable, sin darles ni una sola oportunidad de defenderse. Y otra cosa. Abrí el cajón de la mesa y saqué un papel que había preparado esa misma tarde. Revisa esta demanda de divorcio. Divorcio contencioso o de mutuo acuerdo si logramos que firme, sin bienes en común, sin hijos, sin disputas. Le haré firmar el día que llegue su fin. Carlos cogió los papeles del divorcio, mirándome con una expresión compleja. Isabel, eres mucho más fuerte de lo que pensaba. Temía que, por cuidar las apariencias, fueras a ablandarte y perdonarles. Mi paciencia murió junto a estos pagarés, señalé los documentos. Para extirpar un tumor hay que pasar por el dolor de la cirugía. Mejor eso que dejar que haga metástasis hasta los huesos. La trampa legal ya estaba preparada, ahora solo tenía que esperar a que aquellas ratas miserables volvieran arrastrándose para recibir su sentencia. Esa noche, dos polos completamente opuestos coexistían, separados por cientos de kilómetros pero unidos por una misma palabra, karma. En algún rincón de Marbella, tras ser expulsados del resort, doña Rosa y sus 2 hijos arrastraron su equipaje caminando por el paseo marítimo, bajo la fría brisa nocturna. Sin dinero, no podían alquilar un taxi ni pagar la habitación de un hotel normal. Cuando sus piernas no daban más de sí, tuvieron que refugiarse en un hostal mugriento y húmedo situado en el fondo de un callejón que olía a basura y salitre. La habitación era diminuta, con solo 2 camas individuales destartaladas, un colchón que olía a moho y un tufo a orina procedente de un baño que no había visto lejía en años. Por la pared correteaban un par de cucarachas. Nada más entrar, doña Rosa se desplomó en la cama. Acostumbrada al colchón viscoelástico de mi chalet, su cuerpo envejecido no soportaba semejante miseria. El viento frío entraba por la ventana mal ajustada. Doña Rosa, pálida, empezó a temblar violentamente y vomitó. Había cogido un enfriamiento severo. Ay, Dios mío, me muero, me estalla la cabeza. Alejandro, ve a comprarme alguna medicina, que me muero. Doña Rosa se agarró la cabeza gimiendo de dolor. ¿Y con qué dinero? ¿Me ves a mí un puto euro encima? Alejandro estalló, tirándose de los pelos. Se estaba volviendo loco por la humillación y la desesperación. Lucía, acurrucada en una esquina de la cama, al oír a su hermano gritar, también enfureció. Todo es por tu culpa, por ir de listo. Tienes una tarjeta que no funciona y no sirves para nada. He perdido mi móvil nuevo por tu culpa. Eres un inútil. Cállate. Fue por tus malditos préstamos. Por ti tuve que robar el sello de la empresa y hacer la hipoteca falsa para que Isabel se diera cuenta y bloqueara las tarjetas. Si voy a la cárcel, te arrastraré conmigo, niñata. Alejandro rugió y se lanzó con la mano levantada para abofetear a Lucía. Pégame, pégame. Sin Isabel, solo eres un pringado, un calzonazos que vive a costa de su mujer, le retó Lucía, estirando el cuello. Los gritos, los insultos, los quejidos de doña Rosa y sus mutuas acusaciones formaron un caos repugnante en aquel espacio estrecho y apestoso. Empezaron a despedazarse mutuamente. Su naturaleza egoísta salía a la luz al verse acorralados. Mientras tanto, en el chalet de Madrid, en medio de la silenciosa noche, yo me enfrentaba a otra pesadilla. Mateo, repentinamente, volvió a tener una fiebre altísima. Esta vez, su temperatura se disparó a 39,5 grados. El niño empezó a tener convulsiones leves, con la cara roja y emitiendo un aliento abrasador. Asustada, tiré a un lado todos los documentos legales, cogí un paño y se lo metí en la boca para evitar que se mordiera la lengua. Se me encogió el corazón. Mi odio por su familia política podía ser tan profundo como el mar,
pero la vida de un niño de 3 años que no tenía la culpa de nada era un límite moral que nunca cruzaría. Abracé a Mateo, lo envolví en una manta y corrí al garaje. Conduje mi Mercedes por las calles desiertas de Madrid hasta llegar a urgencias del Hospital Ruber Internacional. Esa noche no pegué ojo. Me senté en el borde de la camilla, agarrando con mis 2 manos la manita del niño, conectada a la vía del suero. El pequeño gemía delirando, y de vez en cuando llamaba en sueños: mamá, mamá Lucía. Cada vez que lo hacía, le acariciaba suavemente la frente, secándole el sudor de las sienes y consolándole. La tita Isabel está aquí, pequeño, la tita está aquí. Al ver su carita demacrada, sentí un dolor agudo en el alma. Su madre biológica seguramente estaría ocupada maldiciendo a su hermano y llorando por su teléfono caro, dejando que un pedazo de sus entrañas se retorciera de dolor en un hospital junto a una mujer con la que no compartía ni una gota de sangre. La conciencia de esa gente había desaparecido hacía mucho tiempo. A la mañana del tercer día, el sol asomó por la ventana de la lujosa habitación del hospital. A Mateo le había bajado la fiebre, respiraba con normalidad y había recuperado el color. Suspiré aliviada, me levanté y me estiré tras una noche de sueño intermitente. No podía abandonar al niño, pero tampoco tenía tiempo para quedarme allí estancada. Bajé al mostrador del hospital y pagué los servicios de una enfermera privada para que estuviera cuidando de Mateo las 24 horas. Una vez dadas todas las instrucciones pertinentes, cogí mi bolso, fui al aparcamiento, encendí el coche y conduje de vuelta a casa. El niño estaba a salvo. Ahora era el momento de terminar de limpiar la basura que habían dejado aquellos adultos. A las 8 en punto de la mañana, la furgoneta de una empresa de limpieza profesional aparcó frente a la puerta del chalet. El jefe de equipo era un hombre de mediana edad muy eficiente, acompañado por 6 operarios impecablemente uniformados. Abrí la puerta, me quedé de pie en el salón con los brazos cruzados y señalé con la barbilla las escaleras que subían al segundo piso. Límpienlo todo. Recojan toda la ropa, objetos personales, bolsos y zapatos de las 3 habitaciones. Métanlo todo en cajas de cartón. No hace falta que lo clasifiquen con cuidado, pero no quiero que quede absolutamente nada de ellos en esta casa. Los muebles, las televisiones, todo eso es mío, déjenlo. Solo saquen su basura y los regalos que les hice. Rápido, en 3 horas debe estar hecho. Mi tono fue frío y autoritario. Los trabajadores asintieron y se dispersaron rápidamente por las habitaciones. El ruido de la cinta adhesiva cerrando cajas rompió el aire asfixiante que había impregnado la casa durante años. Caminé por el pasillo, observando cómo metían los vestidos horteras de mi suegra, la ropa escotada y barata de Lucía que apestaba a perfume, y toda la ropa de marca que yo había comprado para disfrazar la mediocridad de Alejandro en cajas de cartón marrón. Al ver todas esas cosas que alguna vez cuidaron tiradas sin piedad en las cajas, sentí una gran ironía. Su fachada de clase alta resultó ser tan barata como esas cajas. Pero no me detuve ahí. Llamé a un cerrajero. A los 20 minutos estaba en mi puerta. Le pedí que inhabilitara el sistema de cerradura inteligente de la puerta principal y de la verja, borrando todas las huellas dactilares, desde las de Alejandro hasta las de Doña Rosa y Lucía, y que cambiara todos los códigos de seguridad. El pitido del panel electrónico sonó como una melodía de liberación. A partir de ese instante, ningún parásito volvería a cruzar esa puerta con libertad. Para asegurar que la red estuviera bien apretada, llamé a una empresa de seguridad privada. Hacia el mediodía, 2 hombres inmensos y musculosos de más de 1,80 m, vestidos con traje negro y pinganillo, se presentaron en mi puerta. Vuestra misión es vigilar esta puerta a partir de esta tarde. Si vienen 3 como costrozonas, una señora mayor, un hombre y una chica vestida de forma hortera a montar un escándalo, no les dejéis dar ni un paso dentro. Que se queden en la calle. Si intentan forzar la puerta o destruir algo, reducidlo según el protocolo. Os pagaré el doble. Saqué 2 fajos de billetes recién salidos del cajero y se los entregué. Los 2 guardias asintieron de inmediato, colocándose firmes a ambos lados de la puerta como 2 estatuas de piedra. Con todo terminado, volví a entrar en casa. El olor a humedad de la habitación de Lucía y el apeste a tabaco barato de Alejandro habían sido eliminados por el equipo de limpieza, con aceites esenciales de hierba luisa. Respiré hondo, disfrutando de la pureza y frescura de la libertad. Me di una ducha caliente para quitarme de encima el cansancio y los restos del virus de aquellos días. Frente al espejo, me recogí el pelo en un elegante moño, me apliqué una base de maquillaje impecable, me pinté los labios de un rojo intenso y poderoso, y me puse un ajustado vestido negro de seda. La reina había terminado de limpiar su reino. Ahora solo quedaba sentarse a tomar un té y esperar a que los traidores se arrastraran de vuelta para recibir su castigo. Mientras yo disfrutaba relajadamente de un poco de jazz en el Inmaculado Salón, en otra parte del mundo, el viaje de regreso a Madrid de Doña Rosa y sus hijos era un auténtico descenso a los infiernos.
La mañana del tercer día, después de pasar la noche llenos de chinches en aquel hostal de mala muerte en Marbella, el dueño los echó a la calle por no poder pagar. La cadena de oro de Doña Rosa y el iPhone de Lucía se los había quedado el restaurante. A Alejandro no le quedaba ni un euro suelto. No tuvieron más remedio que ir arrastrándose a la estación de autobuses. Tuvieron que suplicar a la empresa de una línea de bajo coste que iba de la costa a Madrid, y Lucía tuvo que apretar los dientes y dar un reloj inteligente falso a cambio de 3 billetes en el peor asiento posible. No era un autobús cómodo, sino un trasto viejo que iba parando en todos los pueblos. Un autobús de 29 plazas donde iban embutidas casi 40 personas. El calor asfixiante del mediodía andaluz entraba por las ventanillas, mezclado con el hedor a sudor rancio. El humo de los cigarrillos que el conductor fumaba sin parar y el olor a vómito de las bolsas de plástico colgando de los asientos hacían que el aire fuera irrespirable. Doña Rosa, una mujer acostumbrada a subir a un coche donde su nuera le tenía puesto el aire acondicionado, iba encajada en un rincón cerca de la puerta. El autobús frenaba en seco cada 2 por 3 para recoger a gente. El polvo de la carretera le entraba por la nariz. Pálida, abrazaba una bolsa de plástico mientras vomitaba hasta bilis sobre su hortera vestido de seda que había comprado para ir a la playa. ¡Ay, Dios mío, ayudadme! ¡Puaj! ¿Cómo voy a sobrevivir? Todo por culpa de la perra de Isabel, por esa nuera desgraciada. ¡Puaj! En cuanto llegue a casa la voy a hacer pedazos. Obligaré a Alejandro a que le rompa la cara y la eche a la calle. ¡Ay! Doña Rosa vomitaba y jadeaba, sin dejar de maldecirme con las peores palabras posibles. En su mente estrecha, seguía convencida de que el chalet era de su hijo, y que yo solo era una nuera irrespetuosa que necesitaba que la educaran a golpes. Sentada justo detrás, Lucía llevaba el pelo alborotado y la cara sudada, haciendo muecas de asco. Sin un móvil caro para navegar, sin música que escuchar, tenía que soportar el griterío de la gente del autobús. Alejandro, haz algo. ¿Vas a dejar que mamá y yo pasemos por esta humillación? En cuanto lleguemos le quitas todas las tarjetas y le prohíbes salir de casa. Si tengo que volver a montar en esta basura de autobús, me mato. Lucía gritaba, golpeando el respaldo del asiento de su hermano. Alejandro, el falso hombre de éxito, estaba atrapado entre una mujer robusta que llevaba una cesta enorme y un anciano que tosía sin parar. Su ropa de marca estaba arrugada, llena de polvo y sudor. Al oír las quejas de su madre y su hermana, solo apretaba los mandíbulas, sus ojos, inyectados en sangre, destilaban resentimiento. No contestó, no por culpa, sino porque en su interior crecía un miedo difuso pero helador. Recordaba mi amenaza fría por teléfono del día anterior. Sabía que yo había abierto aquel cajón. ¿Te crees que no quiero destrozarla? Cállate ya y déjame en paz. Alejandro se giró y le gritó a Lucía con voz ronca. La desesperación hizo que su naturaleza cobarde y violenta aflorara. No sabía qué le esperaba al abrir la puerta de casa. Solo sabía que aquel autobús traqueteante le llevaba directo a la tormenta que él mismo había provocado. Los parásitos regresaban destrozados, sucios, hambrientos y exhaustos, sin saber que el nido que pensaban recuperar se había convertido en una fortaleza de acero. A las 5 de la tarde, el sol abrasador del verano empezaba a aflojar, dejando paso a unos rayos rojizos sobre el exclusivo barrio madrileño. Sentada con las piernas cruzadas en el sofá frente a los grandes ventanales, hacía girar lentamente una copa de vino tinto oscuro, con la mirada fija en la cámara de seguridad de la puerta principal, proyectada en la pantalla de mi televisor. La obra de teatro iba a comenzar. Un viejo taxi, traqueteando, se detuvo frente a la puerta de hierro forjado con detalles dorados de mi casa. Del coche bajaron 3 figuras que apenas se tenían en pie. Al verlos por la pantalla, casi me echo a reír a carcajadas. Si no lo hubiera sabido, habría pensado que eran mendigos venidos de algún barrio de chabolas. Alejandro tenía el pelo hecho un desastre, la camisa desabrochada y manchada de suciedad. Lucía llevaba la cara lavada, macilenta, con restos de maquillaje derretidos por el sudor. Arrastraba su maleta de marca, ahora toda rayada. La peor era Doña Rosa, con el pelo encrespado, caminaba tambaleándose, con las manos en las caderas, murmurando insultos sin cesar. Pero sus quejas se detuvieron de golpe cuando levantaron la cabeza y miraron hacia la entrada. Lo que vieron fue espeluznante. Una montaña de cajas de cartón barato, cerradas con cinta adhesiva, amontonadas justo en el límite de la valla. En cada caja, escrito con un rotulador rojo de forma tosca, se leía: cosas de Alejandro, cosas de mamá Rosa, cosas de Lucía. Doña Rosa abrió los ojos de par en par, y su mareo desapareció al instante. Tiró la bolsa de plástico al suelo y corrió tambaleándose hacia la pila de cajas. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? Mi ropa, mis vestidos. ¿Quién se atreve a tirar mis cosas a la calle?
Aulló como si la estuvieran desollando, y empezó a rasgar la cinta adhesiva de una caja. Al abrirla, su ropa barata salió disparada, mezclada con ropa interior sucia. Lucía pegó un chillido estridente, tiró la maleta y se abalanzó sobre otra caja. Por Dios, mis bolsos, mis maquillajes. Isabel, desgraciada, ¿te atreves a tirar mis cosas a la calle? Gritaba, con mocos y lágrimas corriendo por su cara, en una escena verdaderamente patética. Alejandro se quedó quieto durante 5 segundos. La humillación a su orgullo frente a todo el barrio hizo que le hirviera la sangre. Rojo de ira, cerró los puños y corrió hacia la puerta de hierro, levantando el pie para darle una patada. Isabel, sal de ahí. Abre la puerta, ¿te crees muy valiente? Echas a tu marido y a tu madre a la calle, sal aquí ahora mismo. Rugió, con una voz ronca que retumbó en la calle. Pero antes de que su pie tocara la puerta, los 2 enormes guardias de seguridad salieron de la caseta. Imperturbables, uno de ellos interpuso un musculoso brazo en el pecho de Alejandro, obligándole a retroceder. Esto es una propiedad privada, no se puede entrar, advirtió el hombre con voz grave. ¿Quiénes coño sois vosotros? Yo soy el dueño de esta casa. Abrid la puerta. Quitaos de en medio o sus reviento. Alejandro, furioso, intentó apartar el brazo del guardia y lanzarse contra él, pero calculó mal. El guardia simplemente le agarró la muñeca con una mano, se la retorció en un movimiento básico de defensa y le dio un fuerte empujón. ¡Zas! Alejandro perdió el equilibrio, cayendo de bruces sobre el asfalto, golpeándose las rodillas con fuerza. Lanzó un grito de dolor. Su caída había sido tan humillante que no había palabras para describirla. En ese momento, pulsé el mando, el cierre electrónico hizo un clic y las pesadas puertas de hierro se deslizaron hacia los lados. Salí lentamente, con orgullo. Mis zapatos Louboutin resonaban en el suelo de granito con un sonido seco y afilado. Llevaba mi vestido de seda negro, el pelo recogido, los labios pintados de un rojo intenso y una sonrisa torcida, llena de sarcasmo. Me detuve en el escalón más alto, con los brazos cruzados en el pecho, y los miré desde arriba, como si fueran cucarachas que se retorcían entre su propia basura. ¿Ya habéis vuelto? ¿Qué tal las vacaciones con mi tarjeta? ¿Os lo habéis pasado bien, panda de sanguijuelas? Mi voz sonó suave, pero era tan letal como 1000 agujas envenenadas directas a su cara. Al verme aparecer tan majestuosa y altiva, Alejandro intentó levantarse del suelo apoyando las manos, rojo de furia. Una parte de él le dolía por el golpe, pero otra parte hervía de resentimiento al ver que su mujer había contratado a gorilas para tirarlo a la calle como si fuera basura. Su orgullo machista había sido pisoteado hasta el fondo. Señaló con su dedo tembloroso a mi cara, hablando entre dientes, escupiendo saliva. ¿Tú? ¿Estás loca? ¿Contratas a matones para pegar a tu marido? Soy tu marido, esta casa es mía, estoy empadronado aquí. ¿Te atreves a tirar las cosas de mi madre y de mi hermana? ¿No tienes vergüenza? Todo el mundo te va a llamar mala nuera y sinvergüenza. Abre la puerta a mi madre ahora mismo. Al escuchar los gritos de su hijo, doña Rosa pareció recobrar energía, y al instante desplegó su mejor truco, el que las mujeres ignorantes usan cuando se quedan sin argumentos: montar una escena en el suelo. Sin molestarse en levantarse, se tiró al suelo de la acera. Empezó a golpear el suelo con las manos, pataleando, y comenzó a gritar con un volumen capaz de perforar los tímpanos de cualquiera. Ayudantes, vecinos, salgan a ver a esta mala pécora. Como tiene dinero, maltrata a su suegra, contrata matones para que le rompan la boca a su marido. Me quiere matar para fugarse con otro y llevarse el dinero. ¡Ay, Dios del cielo, que nos echa de la casa de mi hijo! Vecinos, salven a mi familia. Mientras gritaba, se alborotaba a propósito el pelo grasiento, con lágrimas de cocodrilo y mocos cayéndole por la cara. Sus gritos llamaron inmediatamente la atención. Algunas puertas de los chalets cercanos se abrieron, algunas asistentas y vecinos se asomaron por encima de la valla, cotilleando en voz baja. Lucía, al verlo, se unió al coro llorando a mares. Isabel, eres cruel, mi madre está enferma, se va a morir y tú la echas. ¿No tienes corazón? Un espectáculo ruidoso, asqueroso y melodramático acababa de ser montado frente a mi casa. Si hubiera sido la Isabel del pasado, por miedo al qué dirán, me habría vuelto loca por abrir la puerta y meterlos dentro para apagar el fuego, pero a la Isabel de hoy, esto solo le daba risa. Dejé que gritaran. Me quedé inmóvil como un iceberg, mirándolos con una mirada de lástima, como quien ve un circo barato. Esperé hasta que doña Rosa se quedó afónica, tosiendo por falta de aire, y Alejandro empezó a mirar a su alrededor con miedo. Entonces, hablé con calma. Mi voz no era alta ni agresiva, pero cada palabra cortaba como una cuchilla, destruyendo todas sus mentiras. ¿Ya habéis terminado el teatro? Me sonreí con desprecio. Si habéis acabado, abrid las orejas y escuchadme.
Bajé un escalón, apuntando directamente a la cara de Alejandro. Dices que esta casa es tuya. Llama a ver si la casa te responde. Las escrituras están a mi nombre, son bienes privativos comprados antes de nuestra boda. Desde las baldosas que pisas hasta la comida que te metes en la boca todos los días, todo ha salido de mi sudor. Si estás empadronado aquí es porque me diste pena y quise que pudieras presumir en el centro de Madrid. Tu falso cargo de director también lo pagué yo. No has puesto ni un céntimo en esta casa. ¿Con qué derecho te proclamas el dueño? Alejandro abrió la boca para replicar, pero yo le corté, impidiendo cualquier excusa. Cállate. ¿Derecho como marido? Un cobarde que vive pegado a mis faldas, que me roba a escondidas la tarjeta de crédito para llevarse a su familia a comer langosta. Y cuando le bloquean la tarjeta, un parásito chupasangre como tú no merece abrir la boca para decir que es mi marido. Me volví hacia doña Rosa, que estaba paralizada en el suelo, y le sonreí fríamente. Y usted, suegra. Le gusta gritar para que todo el mundo la oiga, ¿verdad? Pues grite más alto. Así le cuento a todo el mundo que su nuera no le está robando la casa a su hijo. Es su adorada hija y su maravilloso hijo los que se han compinchado para robarme a mí. ¿Sabe usted en qué chanchullo se ha metido su hija a mis espaldas mientras usted la consentía? Doña Rosa dejó de llorar. Me miró perpleja, luego miró a su hija. Lucía estaba más pálida que un muerto. El ruido cesó de repente, ahogado por la escalofriante sed de sangre que emanaba de mis palabras. El prólogo había terminado, era hora del golpe de gracia. El ambiente frente al chalet era asfixiante, solo se escuchaba la respiración agitada de Alejandro y el crujido de las hojas secas rodando por la acera. Las miradas curiosas de los vecinos ya no me apuntaban a mí con lástima, sino a los tres con desprecio y recelo. No me iba a poner a discutir más. Hablar con escoria es una pérdida de tiempo. Abrí mi bolso de cuero negro que llevaba colgado del brazo y saqué la gruesa carpeta con los documentos que el abogado Carlos me había preparado la noche anterior. Me acerqué al borde de la puerta, levanté la mano y tiré todo el fajo al aire. Las hojas volaron esparciéndose, cayendo sobre las cajas, golpeando la cara de Alejandro, y lloviendo junto a doña Rosa y los pies de Lucía. Miradlo bien. Ratas de alcantarilla. Mi voz fue fría como la de un juez dictando una sentencia de muerte. Alejandro frunció el ceño y se agachó torpemente para recoger un papel. Lucía también cogió uno temblando. En cuanto vieron el título y las cifras en negrita, a los dos hermanos se les dilataron las pupilas. Los ojos de Alejandro se salieron de sus órbitas y sus labios temblaron, tartamudeando. Esto, ¿cómo has? Era una copia del contrato con los usureros por más de 100.000 euros. La prestataria era Lucía, con mi firma falsificada. Y lo que le dio en toda la cara a Alejandro fue el documento de la pignoración de mis acciones con el sello rojo de mi empresa, con otra firma falsa respaldada por su propia mano. Alejandro, estamos descubiertos. Ella lo sabe todo. Lucía temblaba como una hoja. Sus piernas fallaron y cayó desplomada en la acera. El papel en su mano vibraba al ritmo de su respiración despavorida. La arrogancia habitual de aquella sanguijuela se había evaporado, dejando la imagen de una estafadora a punto de ir a prisión. Doña Rosa no sabía leer mucho, pero al ver el pánico y la palidez de sus hijos, también olió el peligro. Se levantó a duras penas y agarró la camisa de Alejandro. ¿Qué es esto, hijo? ¿Qué papel es este? Cuéntamelo. Me acerqué a la reja de hierro, mirando fijamente a los aterrorizados ojos de Alejandro, y declaré con claridad: Lucía usó mi DNI y falsificó mi firma para pedir 100.000 euros a unos prestamistas. Tú, Alejandro, robaste la contraseña de mi ordenador, usaste mi certificado digital y falsificaste mi firma como directora para pignorar mis acciones y avalarla. Delito de falsedad documental agravada junto con estafa. Mi abogado ya lo ha revisado bien. La pena mínima es de 7 años y la máxima de 15 de cárcel. Las pruebas originales ya están en manos de la policía. No tenéis ninguna oportunidad de destruirlas. Isabel, amor mío, te lo suplico. Alejandro cayó de rodillas al suelo. Su arrogancia machista exigiendo sus derechos se había desmoronado. Juntó las manos, empezando a derramar lágrimas aterrorizado por la ley. Me equivoqué, cometí una estupidez. Ten compasión por nuestro matrimonio, retira la denuncia, por favor. ¿Nuestro matrimonio? Solté una risa amarga y escupí al suelo ese falso afecto. ¿Nuestro matrimonio consiste en dejarme enferma en casa mientras tú te llevas mi dinero para mantener a toda tu familia? Lo siento mucho, pero no tengo por costumbre hacer caridad con unos ladrones. Al terminar, metí la mano en mi bolso y saqué la última hoja, un papel muy fino pero con el poder de cortar para siempre los lazos que me habían asfixiado. La demanda de divorcio. Mi firma ya estaba perfectamente colocada abajo. Pasé el papel a través de la reja y lo dejé caer directo sobre las rodillas de Alejandro, junto con un bolígrafo. Firma: divorcio sin disputa de bienes. Si lo firmas ahora mismo,
puedo considerar presentar un atenuante al juez. Si no, prepárate para pudrirte en la cárcel. Tú eliges, ¿firmas esto o te pones el traje de presidiario? Todos los ruidos desaparecieron, excepto el sollozo ahogado de Lucía y el rostro petrificado de mi suegra. La purga había concluido. La bomba había explotado, y la sangre de estos parásitos debía correr para pagar sus crímenes. El aire frente al chalet parecía haberse evaporado. El viento de la tarde arrastró unas cuantas hojas por la acera de una forma que ponía los pelos de punta. Alejandro seguía de rodillas, con las dos manos agarrando el papel del divorcio, un papel ligero que a él le pesaba como un grillete. No se atrevía a levantar la cabeza para mirarme. Temblaba sin control y le castañeteaban los dientes. Sabía que su firma ahora mismo marcaba la diferencia entre algo de clemencia o pudrirse tras las rejas. Doña Rosa, la mujer que hacía unos minutos pataleaba como una loca contra el mundo, estaba ahora muda como una tumba. Sentada en el suelo, abría mucho sus ojos opacos, mirando la firma falsificada en los contratos. Aunque no sabía de leyes, la avaricia de esa vieja arpía le permitía oler el aroma de la muerte. Y Lucía, la inútil que lo destruía todo, estaba acurrucada junto a su maleta rayada, con las lágrimas arruinándole el maquillaje, susurrando peticiones de ayuda inútiles. Estaba de pie en las escaleras, con el vestido ondeando ligeramente. ¡Qué ironía! 3 personas que hace nada se proclamaban dueñas de esta casa, ahora arrastrándose a mis pies entre cajas de basura selladas con cinta. ¿Qué pasa? ¿Se ha quedado sin tinta el bolígrafo o te has quedado paralítico? Pregunté con frialdad, rompiendo el silencio mortal. Te lo recuerdo, los papeles originales están en la mesa de la Brigada de Delitos Económicos. Si firmas, me apiadaré y pediré que sean más benevolentes. Si no, pediré la pena máxima. Elige. Alejandro levantó la mirada hacia mí, con los ojos rojos inyectados en sangre, llenos de cobarde súplica. Isabel, mi amor, te lo pido por favor, déjame una salida. Me marcharé, te devolveré la casa, lo que tú quieras. Pero no me metas en la cárcel. Mi madre es mayor, si no estoy yo, nadie la cuidará. Cállate, grité, sin subir mucho el tono pero cortante como una cuchilla contra la piedra. Cuando conspirabas con tu hermana para robarme el sello, ¿pensaste en mí? Cuando te fuiste a gastar mi dinero para hacer el payaso en Marbella, ¿pensaste en mí? ¿Y ahora usas a tu vieja madre como escudo? Eres el mayor de los cobardes. Al ver a su hijo acorralado, doña Rosa se arrastró, agarrándose a los barrotes de la puerta de hierro, levantando su cara arrugada y llorando. Isabel, hija, te lo suplico, perdóname. Fui ciega y no supe educar a mi hija ni a tu marido. Por todos los años que hemos vivido juntas, perdónalos a los dos. La miré directamente a los ojos y sonreí con absoluto desprecio. ¿Vivido juntas? ¿Me tratabas como a una nuera o como a una vaca a la que ordeñar? Cuando estaba enferma, me decías que estaba vieja y no servía para tener hijos. Cuando ganaba dinero, decías que el dinero era de tu hijo. Educaste a tu hija para que fuera una estafadora y a tu hijo para que fuera un ladrón. ¿Con qué cara te atreves a pedir clemencia? Al escuchar mis palabras que se clavaban como puñales, doña Rosa se quedó muda. Sus lágrimas falsas se secaron, dejando solo humillación y vergüenza. Pero mi castigo no había terminado ahí. Miré a Lucía de reojo, y solté mi último mazazo. Ah, se me olvidaba darle una buena noticia a mi querida cuñada. Levanté el móvil y toqué la pantalla. He rechazado el aval sobre esa deuda tuya de más de 100.000 euros. Y para mostrar mi espíritu de colaboración con la gente de los bajos fondos de Madrid, hace 15 minutos les envié tu ubicación exacta por GPS. Supongo que en 5 minutos aparecerán por aquí esos mafiosos de Vallecas para saludarte. Me han dicho que son muy rápidos. Si no te rompen las piernas, te darán una paliza que te dejará en silla de ruedas. Quédate ahí esperándolos. Al terminar de hablar, Lucía reaccionó como si hubiera recibido una descarga eléctrica y dio un grito desgarrador. Ah, no, Isabel, me van a matar. Alejandro, ayúdame. Mamá, sálvame. El terror a los usureros aplastó lo poco que le quedaba de energía. Se levantó, agarró la ropa de su madre, blanca como el papel. Mamá, corre, corre rápido, que me matan. Al oír hablar de mafiosos, de machetes y ácido, doña Rosa se aterrorizó. El instinto de supervivencia egoísta superó a su amor de madre. Se levantó de un salto, sin importarle en absoluto las cajas llenas de ropa y bolsos, cogió su bolsa de plástico rota y corrió como alma que lleva el diablo. Lucía dejó la maleta tirada y huyó tras su madre, aullando y llorando, escondiéndose en un oscuro callejón al otro lado de la calle. Alejandro, al ver que su madre y su hermana huían, sintió un pánico extremo cayendo sobre él. Con las manos temblorosas, agarró el bolígrafo y con los ojos cerrados, trazó su firma en el papel del divorcio.
Luego lo lanzó por el hueco de la puerta de hierro y echó a correr, tambaleándose tras ellas, como un perro asustado con el rabo entre las piernas, abandonando toda su montaña de basura personal. Me agaché para recoger el papel del divorcio con la firma temblorosa de Alejandro, trazada de manera tan cobarde como él mismo. Sacudí suavemente el papel, le quité el polvo y lo guardé con cuidado en el bolso. Cerré las puertas, asintiendo a los guardias de seguridad. La verja de hierro se cerró con un sonido seco, bloqueando para siempre mi miserable vida de nuera sufridora. Afuera, las 3 siluetas de los parásitos habían desaparecido en la esquina. Huían de unos prestamistas, pero no sabían que la red de la ley ya los tenía cercados por todas partes. La comedia en la calle había terminado. El siguiente acto sería tras las frías rejas de una celda. Me di la vuelta y entré en la casa. Mis tacones resonaban rítmicamente. Esa noche me premiaría con un sueño muy profundo. Los días siguientes pasaron a una velocidad vertiginosa, barriendo todos los restos de inmundicia de esa familia de mi vida. El divorcio fue aceptado rápidamente por el juzgado al no haber disputas por bienes ni hijos en común. En cuanto al caso penal, la fuga de Lucía duró apenas 3 días antes de que la Policía Nacional la atrapara en un motel cutre a las afueras de Madrid. Estaba hambrienta, sucia y aterrorizada, sabiendo que los usureros también iban tras ella. Fui citada al juzgado de instrucción como perjudicada para un careo y para completar el expediente. Al entrar en la sala, me encontré con la escena más patética de esos dos hermanos. Lucía llevaba ropa arrugada, y el pelo pegado a su cara pálida y ojerosa. Tenía las manos sujetas con unas frías esposas. Sentado frente a ella, Alejandro, al que le habían concedido la libertad condicional pero le habían retirado el pasaporte para evitar su fuga, tampoco tenía un aspecto mucho mejor. El aire de director de éxito había desaparecido, siendo sustituido por unas profundas ojeras, barba rala y la postura encorvada de un cobarde. Cuando el juez y la fiscalía pidieron aclarar los motivos de la falsificación, la verdadera naturaleza de esa familia salió a la luz de la manera más cruda. Señoría, es una injusticia. Yo no sabía nada, lloriqueó Lucía al vernos entrar, con lágrimas bañándole el rostro. Fue Alejandro quien me incitó. Yo solo soy una madre soltera. Yo no sé nada de empresas ni de sellos. Fue él quien me dijo que usara los datos de Isabel y prometió robar el sello para avalar el préstamo. Me dijo que el dinero de mi cuñada sería nuestro al final y que no tendría que pagarlo. Mi propio hermano me engañó, señoría. Lo negaba todo y le echaba toda la culpa a su propio hermano para intentar conseguir un atenuante. La imagen de amor familiar, ese principio de los hermanos tienen que estar unidos que doña Rosa tanto pregonaba, resultaba ahora ser más frágil y barata que un pañuelo de papel frente al estrado y a las rejas. Al oír cómo su hermana le culpaba, a Alejandro se le salieron los ojos de las órbitas y se puso rojo de ira. Dio un golpe en la mesa, olvidándose de que estaba frente a un juez, y gritó: «Maldita zorra, ¿te atreves a escupir veneno sobre mí? Tú te metiste en deudas con la mafia, iban a ir a casa a cortarte las piernas. Fuiste tú la que volviste llorando y suplicándome de rodillas que robara el sello para hacer un contrato falso y salvarte el cuello. ¿Y ahora dices que yo te obligué? Eres un monstruo, tú sí que eres el monstruo, eres un inútil. Si tú no abres la caja fuerte y no pones el sello rojo con tus manos, ¿cómo lo iba a hacer yo? Tú también usaste el dinero para ir de putas y de discotecas, no tienes nada de santo», le devolvió los gritos, Lucía, con los ojos inyectados en sangre como un animal salvaje acorralado, mordiendo a los de su propia especie. Silencio en la sala, sus abogados les han advertido. Si continúan con este comportamiento, ordenaré su desalojo y se les imputará un delito de desobediencia y desacato al tribunal. La voz de la autoridad resonó con firmeza, dando un golpe con los expedientes sobre la mesa y asustando a ambos hermanos. Yo estaba sentada al otro lado de la mesa, apoyada en la silla, observando con indiferencia el espectáculo de aquellos dos destrozándose mutuamente. No sentía rabia, no sentía satisfacción, solo un profundo desprecio en mis venas. ¿Esta era la familia a la que le había dedicado mis mejores años y por la que me había partido el lomo? Seres capaces de traicionar a su propia sangre para salvarse, y ante mí siempre interpretaban el papel de familia unida para pisotear a la extranjera. Me volví hacia las autoridades, y con voz clara y concisa declaré: «Señoría, todas las cámaras de seguridad de mi casa que grabaron a Alejandro abriendo la caja fuerte a las 2 de la madrugada para robar el sello, las he aportado en una memoria USB. La prueba pericial caligráfica ya tiene los resultados. Soy la propietaria legal de la empresa y los bienes. Exijo que se aplique la ley con el máximo rigor. No habrá ningún tipo de acuerdo, pacto o retirada de denuncia por mi parte». Al oírme, Alejandro se desinfló como un globo y se derrumbó sobre la mesa, cogiéndose la cabeza con las manos y mesándose el pelo sucio, y Lucía, con la cabeza entre los brazos esposados, se ahogaba en sollozos desesperados.
Pocos días después, recibí la citación del juzgado de familia que formalizaba mi divorcio. La firma temblorosa de Alejandro en aquel documento había surtido efecto. Salí del juzgado de familia en una soleada mañana de otoño en Madrid. Con la ligera sentencia en mis manos, respiré profundamente, sentí como si me hubieran quitado una losa de 1 tonelada de encima de mi pecho. Yo, Isabel, de 36 años, por fin era soltera, y me había convertido en la única dueña de mi vida. Ese hombre miserable había sido borrado completamente, cortando cualquier tipo de vínculo legal o emocional. El libro de cuentas estaba saldado. Ahora les tocaba recibir el karma. La caída de los parásitos fue mucho más rápida y cruel de lo que imaginé. Sin mi protección y sin mi dinero financiando su camino, la fachada de éxito de Alejandro se hizo añicos rápidamente. Después del escándalo y el divorcio, Alejandro intentó aferrarse a su cargo de director comercial en una mediana empresa inmobiliaria. Siempre había presumido de que ganaba dinero a espuertas, pero olvidaba que si tenía ese puesto era porque yo había invertido una enorme cantidad de capital en esa empresa, obligando a su presidente a darle el puesto. Sus objetivos de ventas mensuales los lograba gracias al dinero que mi propia empresa inyectaba para crear falsas comisiones y alimentarle el ego. En cuanto tuve la resolución del divorcio, di instrucciones al abogado Carlos para que retirara toda mi inversión de aquella inmobiliaria y cortara todos los contratos de colaboración. El presidente de la inmobiliaria, que ya detestaba a Alejandro por su incompetencia y prepotencia, al perder mi dinero, echó a Alejandro esa misma tarde. Fue expulsado del edificio por los guardias de seguridad, llevando solo una caja de cartón con 4 chucherías en la mano, exactamente igual que como lo eché de mi casa. Sin estudios, sin experiencia, sin capacidad, y con una pena de cárcel colgando sobre su cabeza, se convirtió en un desempleado, solo y desamparado. Doña Rosa y su hijo tuvieron que vagar buscando dónde meterse. Sin dinero, tuvieron que alquilar un cuartucho de menos de 15 metros cuadrados en un barrio periférico del sur de Madrid, escondido en un callejón lleno de ratas y aguas estancadas. La habitación, con techo de chapa, era un horno de día y un congelador de noche. Apestaba a alcantarilla mezclado con el olor a humedad de las paredes desconchadas. El contraste brutal entre mi chalet de 300 metros cuadrados con suelo de roble y este agujero era una bofetada colosal en su cara. Sin Blanca, la comida diaria se convirtió en una obsesión. Doña Rosa, la mujer acostumbrada a pedirme sopas caras cruzada de piernas en su sofá de lujo, tuvo que tragarse su orgullo e ir a buscar trabajo. A sus más de 50 años y sin oficio, solo encontró trabajo como friegaplatos en un bar de frituras y callos a la madrileña, al final de su callejón. Una tarde lluviosa, estaba esperando a un cliente dentro de mi coche aparcado en la acera de enfrente, y presencié en directo cómo el karma actuaba. Doña Rosa, con un pantalón viejo y un delantal de plástico manchado, estaba agachada limpiando platos pringosos y ollas llenas del olor rancio de los callos. Sus manos, antes cuidadas con cremas caras pagadas por mí, ahora estaban hinchadas, arrugadas y rojas por culpa de los fuertes productos de limpieza. Lentamente, al intentar frotar un plato de loza contra el fregadero, se le escurrió y se rompió. La dueña del bar, una mujer de lengua afilada, se acercó a grandes zancadas y le señaló a la cara con el dedo. Vieja inútil. Eres lenta como una tortuga, ¿quién te va a aguantar? Mis platos cuestan dinero. Este que has roto te lo descuento de tu sueldo hoy mismo. Si no vales para trabajar, vete a tu casa a vivir de tus hijos, que aquí no queremos parásitos. Doña Rosa se quedó paralizada. Las lágrimas caían de sus ojos mezclándose con el agua de lluvia y el jabón. Recogía temblando los trozos rotos de loza, balbuceando disculpas sin aliento. Esos gritos ásperos y agudos sonaban exactamente igual que los que ella me dedicaba a mí en el pasado. Inútil, parásito, lenta. Efectivamente, el karma. Las flechas que un día me lanzó le estaban siendo devueltas directas a su amargado y viejo corazón. Pero la tragedia de su familia no se iba a quedar solo en fregar platos. Una semana después, mientras tomaba un té en mi oficina, Carlos me llamó con noticias de última hora. La Policía Nacional había dictado orden de detención contra Alejandro. Al ampliar la investigación, descubrieron que no solo era cómplice de Lucía, sino que también estaba maquinando una estafa con los prestamistas usureros, facilitándoles información sobre mis bienes con la intención de que extorsionaran mi chalet. Al salir todo a la luz, las frías esposas se cerraron sobre las muñecas de Alejandro. Se lo llevaron en un coche patrulla justo delante de su infecta habitación alquilada. Dicen que al escuchar los cargos, Doña Rosa se desmayó en un charco de barro en el callejón. Con la hija en la cárcel y el hijo de camino a otra, nadie a quien aferrarse y nadie a quien culpar, la red de avaricia y mentiras de esa mujer se había despedazado por completo, cayendo al fondo de las alcantarillas. Colgué el teléfono, sonreí levemente y tomé un sorbo de mi café expreso. Todo había seguido su cauce natural.
Con Lucía y Alejandro entre rejas, la única persona que quedaba abandonada a su suerte en mitad de esta tormenta kármica era el pobre Mateo, un niño de 3 años que había sido la víctima más inocente de aquel desastre de adultos. Doña Rosa, tras la detención de su hijo, entró en pánico y colapso total. Sin dinero y sin apoyos, apenas podía alimentarse a sí misma fregando platos sucios para comprar comida. No tenía capacidad, ni tampoco amor, para criar a un niño pequeño. Su naturaleza egoísta afloró y empezó a maltratar a Mateo. Alguien me contó que a menudo le dejaba sin comer, le gritaba para desahogar su rabia, y llegó a decir a los vecinos que iba a dejarlo en la puerta de un orfanato, porque mantenerlo salía muy caro. Si su madre está en la cárcel, que sea huérfano y así me ahorro el problema. Escuchar aquello me encogió el corazón. Odiaba a muerte a los adultos de esa familia, pero no podía dar la espalda a ese niño inocente. Había rodeado mi cuello con sus pequeños bracitos cuando tenía fiebre, y me había llamado Tita Isabel con su pura e infantil voz. Ya había cobrado mi venganza mediante la ley, pero si dejaba que un niño inocente se hundiera en el barro de los pecados de su madre, mi conciencia no descansaría en paz. Decidí intervenir. No iba a adoptarlo, separaba muy bien el amor de los lazos de sangre. Adoptarlo significaba que en el futuro tendría que volver a lidiar con su madre o su abuela, y bajo ningún concepto permitiría que ningún parásito más de esa familia se colara en mi vida. Fui a hablar con Carlos, el abogado. Ponte en contacto con Aldeas Infantiles SOS de Madrid, o con una organización similar de alto nivel y con buena residencia. Voy a abrir un fondo fiduciario a mi nombre y transferiré dinero cada mes para pagar su manutención, cuidados médicos y educación hasta que Mateo cumpla los 18 años. La única condición es que la información del donante debe permanecer absolutamente en secreto frente a Doña Rosa y su familia. Solo deben saber que una ONG se ha hecho cargo de él y punto. Sentada frente a Carlos, mi voz era firme, pero mis ojos revelaban una mirada pensativa. Carlos me observó con evidente respeto. Isabel, realmente me asombras. Muy pocas mujeres, después de sufrir una traición tan vil, son capaces de mantener la cabeza tan fría y el corazón tan cálido. Prepararé el papeleo de inmediato. El niño tendrá un futuro estupendo, lejos de las garras de su abuela. Pocos días después, con los trámites listos gracias a los servicios sociales y mi financiación oculta, doña Rosa firmó a la velocidad del rayo la renuncia a la custodia del niño, cediéndoselo a Aldeas Infantiles SOS. Firmó como si estuviera soltando una carga y sin derramar una sola lágrima de pena. El día que la organización fue a recoger a Mateo, aparqué en silencio a cierta distancia, observando a través de los cristales tintados de mi coche. Al ver la pequeña figura del niño, envuelto en un abrigo demasiado grande para él, cogido obedientemente de la mano de la educadora, sin llorar ni quejarse, solo girando la cabeza de vez en cuando hacia el sucio callejón con ojos desconcertados. Sonreí levemente, y una solitaria lágrima rodó por mi mejilla. Ve, pequeño, tu futuro no puede ser enterrado en un vertedero de basura. Crece y conviértete en un buen hombre. Y no te parezcas nunca a tu madre ni a tu tío. Susurré en el silencio del interior del coche, metí la marcha y aceleré. El Mercedes se deslizó suavemente por el asfalto. A partir de ese momento, cerré definitivamente el libro húmedo, rancio y lleno de trampas de la familia de mi exmarido. Mateo estaba a salvo, los estafadores estaban en la cárcel y en mi corazón ya no quedaba espacio para odios ni cargas de ningún tipo. El cielo de Madrid estaba despejado y de un azul inmenso, presagiando el brillante renacimiento de Isabel. Un año después, el mazo del juez retumbó en la madera de la mesa del tribunal con un sonido seco, rompiendo la última esperanza de los delincuentes en el banquillo. El tribunal condena a la acusada Lucía a la pena de 8 años de prisión por los delitos de estafa agravada y falsedad documental. Condena al acusado Alejandro a 6 años de prisión como cómplice necesario, y se les impone la obligación de indemnizar por las cantidades defraudadas. Sentada en los bancos para la acusación, llevaba un traje de chaqueta sastre color crema perfectamente planchado, mostrando una calma y altivez absolutas. No tuve que levantar la vista para sentir la mirada de desesperación, el rostro vacío de Alejandro y los sollozos desgarradores de Lucía. En la sala, doña Rosa lanzó un aullido y se desmayó. En solo un año había envejecido 20, con el pelo completamente blanco y la cara arrugada como una pasa seca, perdiendo para siempre esa imagen de suegra soberbia y maliciosa que tuvo. El precio de su codicia y crueldad, finalmente, había sido cobrado con justicia. Salí del juzgado sin mirar atrás ni una sola vez. Ellos ya eran historia. Esa noche, en el salón VIP de uno de los restaurantes más lujosos con vistas al Parque del Retiro, las lámparas de cristal iluminaban el espacio decorado con rosas blancas. La música de jazz sonaba de fondo, mezclándose con el tintineo de las copas. Era mi fiesta de cumpleaños número 36.
No estaban los familiares falsos, ni se escuchaban quejas. Solo me rodeaban mis dedicados empleados, mis fieles socios de negocios y mis verdaderos amigos que habían permanecido a mi lado durante la tormenta. De pie en el centro de la fiesta, vestida con un ajustado vestido de seda color rojo pasión, sostenía una copa de champán. Irradiaba luz y confianza. El éxito rebosaba en mi sonrisa y mi mirada. Mi empresa, tras cortar con los tumores malignos, se había expandido vertiginosamente, triplicando sus beneficios. Y a mi lado ya no estaba un cobarde inútil que me chupaba la energía. Un hombre alto, de rostro definido, mirada madura y cálida, caminaba hacia mí. Era el director de un fondo de inversión que llevaba 6 meses cortejándome con la mayor de las sinceridades y respetos. Posó suavemente su mano en mi cintura y me susurró con una sonrisa: «Feliz cumpleaños, mi reina». Chocamos nuestras copas. El dulce sabor del vino resbaló por mi garganta. Observé a todas las maravillosas personas que me rodeaban y miré hacia las luces brillantes de Madrid tras el ventanal. Mi corazón estaba rebosante de paz y tranquilidad. Hubo un tiempo en el que creí que moriría ahogada en el asfixiante nido de aquella familia, pero me atreví a levantarme y coger el bisturí para cortar el cáncer de raíz, reclamando mi derecho a brillar. El valor de una mujer no se mide por lo mucho que aguante un matrimonio muerto y vacío, sino por su coraje para destruir todo lo que la lastima y empezar a brillar por sí misma. El oscuro pasado ya estaba cerrado, el resto de mi vida, a partir de hoy, solo estaría escrito con la luz más brillante. Estimados oyentes, ¿qué reflexiones les deja la historia de Isabel? Les invitamos a dejar sus comentarios, compartir sus opiniones y, por favor, no olviden darle a me gusta y suscribirse al canal para escuchar más historias emocionantes. Gracias por escucharnos. Deseamos que siempre sean fuertes y dueños de su propio destino.